Vía Skype contamos con la participación de la licenciada Ana Lucía Lejos del Movimiento Denuncia Guatemala. Ana Lucía, un gusto saludarte y tenerte acá con nosotros. Muy buenas tardes, Camila. Muchísimas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Hace poco vimos cómo los chapines se organizaron y lograron cosas que son realmente sorprendentes. Obligaron al Ministerio Público a actuar, lograron la renuncia de una vicepresidenta, levantaron inmunidades y finalmente encarcelaron a un expresidente. ¿Qué papel jugaron ahí las redes sociales? ¿Qué fue esa experiencia? Pues definitivamente, a criterio nuestro, tanto mío como los de la Fundación, creemos que las redes jugaron un papel importantísimo en virtud de que lamentablemente aquí en Guatemala varios medios de comunicación están al servicio del gobierno de turno, para que poder mantener ese monopolio de la televisión. Entonces solo pautan lo que le conviene al gobierno y en ese sentido no se puede difundir el mensaje que verdaderamente se quiere o en su defecto reflejar la verdadera realidad de lo que está sucediendo. En este caso las redes fueron determinantes, como dije anteriormente, porque a través de las redes a las cuales todos tenemos acceso, se empezó a difundir el mensaje, la gente se empezó a organizar, se empezaron a ver las respuestas de todos y en una sola voz y en un solo movimiento, por primera vez en la historia de Guatemala, fuimos una sola voz, un solo pueblo, gritando juntos por una misma razón. En ese momento no habían diferencias de clases sociales, no habían diferencias raciales, sociales, religiosas, políticas. Éramos Guatemala, éramos un pueblo unido en contra de la corrupción, un pueblo que está despertando y un pueblo que definitivamente quería un cambio y demostramos, no solo a nosotros mismos, sino que le demostramos al mundo lo que tenemos en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 152, que en efecto el poder proviene del pueblo. Y así fue como lo demostramos. Sin duda alguna, un movimiento bastante organizado, pero ahora quisiera presentarte un escenario, dado el caso en estos momentos de que exista un incumplimiento a un fallo de una corte, en este caso de la Corte Internacional de Justicia. ¿Se podría generar algún tipo de movimiento a través de redes sociales para obligar, para presionar a que autoridades locales cumplan con un fallo de este nivel? Pues yo creo que sí. El problema es que cuando estás hablando de fallos a nivel internacional y especialmente si me estás hablando de fallos en temas de derechos humanos, aquí en Guatemala todavía ese tema es un tema que tiene polarizada a la sociedad guatemalteca. Están los que creen en los derechos humanos y están en los que no creen a los derechos humanos. Definitivamente sí se lograría una movilización, pero no creo que fuera tan masiva como la movilización que se logró para poder sacar del poder a Roxana Valdetti y a Otto Pérez Molina. Entiendo claramente lo que nos estás diciendo. Efectivamente hablamos de un tema de derechos humanos que mueve mucho más las masas. Pero en estos momentos quisiera recalcar el caso que está en vigencia en Costa Rica y es el caso de la fertilización in vitro, que está pendiente por varias razones jurídicas. Siendo que este es un derecho humano, que es el derecho a la vida, ¿habrá una posibilidad de que se ejerza presión, de que sean las redes sociales el medio necesario, el medio idóneo para que esto se haga cumplir, para que una asamblea legislativa apruebe una ley? Yo creo que sí es muy probable, es muy posible. Hemos visto que a través de las redes sociales se difunde de una mejor manera. Este tipo de casos no son ampliamente conocidos, ni siquiera los mismos integrantes del país, dentro de los cuales están siendo parte del litigio en la Corte Interamericana, saben sobre los casos. Muchas veces ni siquiera se enteran de los fallos, ya sea a favor o en contra. Y las redes sociales, a mi criterio, es el medio idóneo para poder destapar todo esto, para hacer que la gente se entere, para que la propia gente, porque no solo es que te enteres, sino que yo creo que es especialmente importante que a través de las redes, si nos enteramos de algo, que nosotros utilicemos la biblioteca más grande que existe en el mundo, que es el Internet, y nos informemos. Y a raíz de eso saquemos nuestro propio criterio, porque ahora tenemos tanta tecnología a la mano que podemos nosotros hacer cualquier tipo de investigación para formarnos nuestro propio criterio y no permitir que a través de ciertos medios de comunicación que están cooptados o comprados,
Así pues que es. se nos implante, por así decir, ideas preconcebidas, ¿verdad? Eso es lo que yo creo que es lo correcto, que cada uno de Te voy a nosotros pues interrumpir. tengamos acceso a la información e investiguemos. Te voy a interrumpir justamente en ese punto. Acá quisiera tomar la opinión del licenciado Lara, porque pareciera que la opinión pública cada vez más cala en cómo funciona y cómo acatan las autoridades. ¿Está usted de acuerdo? Sí, bueno, definitivamente. Yo no me voy a meter diciendo del lado de quién estoy con fertilización in vitro o no. Sin embargo, ya hay un fallo de la Corte Interamericana de Justicia y hay que cumplirlo. Desde mi punto de vista, la reserva de ley no debiera aplicar para la declaración de derechos humanos, sino para la restricción. Por lo tanto, yo creo que aquí en Costa Rica simplemente los médicos que quieran deberían poner en la pared el fallo de la Corte Interamericana y empezar a prestar servicios. Yo no creo que el Estado les pueda hacer nada. ¿Y usted cree que si la opinión pública, debidamente organizada, debidamente liderada, sería una buena fuerza para que esto se cumpla o simplemente sería como un poco más de ruido que se genere en el ambiente? Sí, digamos, en este caso específico yo creo que sí es que hay dos grupos grandes, ¿verdad? Y los dos se enfocan diciendo que es el derecho a la vida. Unos hablan de que es el derecho a la vida del embrión y el otros hablan que es el derecho a la vida de ese niño que no iban a nacer y ahora van a nacer, ¿verdad? Son dos interpretaciones distintas, como en derecho no es una ciencia exacta de 2 y 2 igual 4, sino que es una interpretación. Bueno, aquí ya no nos vamos a poner a discutir el tema. A mí me parece que lo que hay que decir simplemente es, ya hay un fallo de la Corte Interamericana de Justicia y hay que hacerlo cumplir, punto. O sea, nosotros somos parte de un sistema interamericano de tutela de derechos fundamentales y tenemos que cumplirlo. Para cerrar, porque lamentablemente se nos vuelve a ir el tiempo, ¿quién va a hacer cumplir este fallo? No, tarde o temprano se va a hacer. Costa Rica a veces es muy lento y todo, pero tarde o temprano se va a hacer. Se tiene que hacer. La Asamblea Legislativa ahorita está un poquito reticente a aprobar ese proyecto de ley. Yo creo que desde mi punto de vista no se necesita. Ana Lucía, viendo el caso que tenemos sobre la palestra, ¿será la opinión pública la herramienta necesaria para ejercer la presión en este caso en específico? ¿Y cómo debería de organizarse? ¿Cuál sería tu recomendación? Pues yo definitivamente concuerdo con el licenciado Fernando Lara. Para mí es un juicio que está debidamente ejecutado y a todos los países que somos parte del sistema interamericano, incluso a Guatemala como parte de dicho sistema, nos toca acatar porque dichos fallos son jurisprudencia también para nosotros que indirectamente también nos afecta. Media vez hay un fallo, pues se tiene que acatar y especialmente en el tema de Guatemala, el tema de derechos humanos, gracias al bloque de constitucionalidad, se encuentra al nivel Te tengo que de la interrumpir, Constitución. se nos va el tiempo, pero los aportes que hemos recibido hoy, tanto desde la perspectiva de Guatemala, así como de la perspectiva costarricense y en general en cómo afecta a toda la región, es importante para que podamos realmente saber quién es el que merece que se cumplan sus fallos, que merece que se respeten sus derechos y al final del día somos todos los ciudadanos. Así que sin más, nos vemos en el siguiente programa de Al Cierre para analizar todos aquellos hechos noticiosos que le preocupan a la región. Fernando, Ana Lucía, gracias por acompañarnos. Nos vemos.